Hanna Segura, estudiante de doctorado en Psicología Clínica y de la Salud en la Universidad Autónoma de Madrid. Área de investigación, experiencias traumáticas, efecto psicológico y esquemas de respuesta afectiva, emocional y conductual. Sujeto, Hanna Segura. ¿Qué? Sí, hoy voy a ser yo, el sujeto. Poco profesional. Bueno, Arturo, es que si tú hubieras traído a gente con verdaderas experiencias traumáticas, no estaríamos así. Mira, no tengo el día, ¿vale? ¿Y tú no ibas a hacer lo de los carteles? No. Mira, Arturo, pues no te comprometas, si no puedes hacerlo. ¡Drácula! El vampiro gallego. Hoy ha ocurrido algo y me incorporo como sujeto al estudio que nos ocupa. No va a ser fácil, pero mi compromiso es con la ciencia. Esta mañana, mi Lucy ha muerto. La gente muere. Esto es una realidad a la que tenemos que hacer frente. Pero Lucy era mi amigo, mi compañero, el futuro padre de mis hijos. De hecho, teníamos planes para una vida en común. Yo acababa de mudarme a su piso. Esta mañana me desperté. Aún no dormíamos juntos, queríamos ir despacio. Y fui al baño. No mencionaré los detalles escabrosos, eso sería muy poco profesional. Coágulos, pus y sangre por todo el lavabo. Al girarme, en la taza encontré una masa sanguinolenta de heces, vómito y sangre. En ese momento temí lo peor y fui al dormitorio de Lucy. Al entrar, lo encontré tendido en la cama, boca arriba, inmóvil. Me acerqué y toqué su musculoso brazo para despertarlo, pero no reaccionó. Bajé recorriendo su fría piel hasta su muñeca, pero no pude encontrar su pulso. Palpé su cincelado torso frío y blanco como el mármol, pero no encontré latido. Acerqué mi boca a la suya para sentir su respiración, pero no respiraba. Llamé a emergencias, pero para cuando llegaron ya solo pudieron certificar su defunción. Mina, no te vas a creer lo que ha pasado. Tú en Galicia y Lucy ha muerto. ¿Y ahora qué hago yo? Lo encontré yo en su cama. ¿Cómo voy a recuperarme de esto? Mina, mi querida Mina, él te quería mucho, ¿sabes? Bueno. No me lo cuentes porque es que no... Muy buenas. ¿Qué os ha gustado el capítulo? Está la vuelta de Hanna. La vuelta de Hanna y su particular percepción de la realidad. Sí, de cómo se debe auscultar una persona a ver si está viva o muerta. No sé si eso se lo han enseñado a Hanna en la facultad. Os gustó mucho el capítulo anterior, el capítulo de la conversación de Drácula y Lucy. Nos habéis dejado un montón de comentarios muy bonitos. Vamos a leer alguno. Venga. Suara Val nos dice: ¿quién no quiere un papá Drácula así en su vida? Te da de comer, te prepara y te facilita las cosas. Drácula, padre soltero del oro y mejor padre del año. Pues la verdad es que le podían poner... Le podían dar un premio, mejor padre del año. Podían poner un pin, pero con cuidado que si el pincho del pin es muy largo cuenta como estaca. Entonces es una estaca. Muchos nos habéis dejado estos comentarios y a todos os ha encantado este papá vampiro. Esta nueva faceta de Drácula en plan papá vampiro, que os ha gustado mucho, así que muchas gracias por los comentarios. Virginia dice: los síntomas de la transición a vampiro los sufro yo los domingos de resaca. Virginia controla esos fines de semana y esos Bloody Marys de garrafón. Nadir Lara Sánchez nos dice: lo decía con la supercafetera y lo digo en esta, es muy injusto que no tengáis miles de visualizaciones más, tanto por la serie anterior como por esta. Ojalá se haga justicia y llegue a más gente. ¡Me está encantando! Muchas gracias por este comentario, jo, es súper bonito. La verdad es que nos encanta recibir comentarios así, sí, cuando hacemos la serie. Y es verdad, a nosotros también nos gustaría tener cientos de miles de millones de visitas. Así ahí el contador ahí subiendo, y que cada vez que lo miras ahí, plan... Así que ya sabéis que si comentáis, si le dais a me gusta y si lo compartís
con vuestros contactos y conocidos, pues eso nos ayuda también a crecer y a hacer más contenido chulo. Por cierto, que queremos avisaros también de que estamos poniendo en algunos de nuestros stories de Instagram más de vuestros comentarios, que aquí no nos podemos poner a comentar así que el vídeo de pronto dure 2 horas, así que nos podéis seguir allí también para estar al loro de todas las novedades y todo lo que vamos haciendo. Y además ahí en Instagram hacemos de vez en cuando directos con los actores, así que os tenéis que venir a verlos. Ya sabéis, seguidnos también ahí en Instagram y nosotros nos vemos en el próximo capítulo. ¡Hasta luego, gente!